A comienzos del siglo XX, cruzar el océano no era un lujo extraño ni una aventura poco común. Era la principal forma de viajar entre Europa y América. En aquellos años, los barcos transportaban de todo un poco. Llevaban a viajeros adinerados que buscaban comodidad y prestigio, a empresarios, a familias enteras y también a miles de inmigrantes que soñaban con empezar una nueva vida al otro lado del Atlántico. Por eso, las grandes compañías navieras competían con intensidad. Cada una quería tener los barcos más admirados, los más avanzados y los más impresionantes. En ese contexto nació una idea ambiciosa: construir el barco más grande, elegante y lujoso del mundo. Ese barco sería el Titanic. Detrás de ese proyecto estaba la compañía White Star Line, dirigida por J. Bruce Ismay. A diferencia de otras navieras que se concentraban sobre todo en la velocidad, Ismay tenía una visión distinta. No quería ganar solo por llegar primero, sino por ofrecer una experiencia tan extraordinaria que los pasajeros sintieran que estaban entrando en un palacio flotante. Su idea era crear un barco inmenso, refinado y moderno, con comedores elegantes, una gran escalera central y hasta una piscina, algo poco habitual en los barcos de la época. No se trataba solo de mover personas de un continente a otro, sino de hacerlo con una mezcla de comodidad, prestigio y asombro. Para convertir esa idea en realidad, Ismay trabajó con William Peary, presidente de Harland & Wolff, la famosa empresa constructora de barcos en Belfast, Irlanda. Juntos planearon una nueva clase de grandes transatlánticos que debían superar todo lo que se había construido hasta entonces. El Titanic sería uno de esos tres barcos, junto con el Olympic y el Britannic. Los tres estaban pensados para ser una forma más cómoda y avanzada de cruzar el Atlántico, pero el Titanic sería el más grandioso de todos. Su propósito era atraer tanto a viajeros ricos que buscaban lujo como a personas comunes que necesitaban una manera segura y confiable de viajar. Desde el principio, el Titanic fue concebido no solo como un medio de transporte, sino como un símbolo del progreso, de la ingeniería y del futuro de los viajes oceánicos. Muchas personas creían que sería uno de los mayores logros de la historia naval, pero imaginar un barco así era mucho más fácil que construirlo. Levantar una nave de semejante tamaño fue uno de los proyectos más desafiantes de su tiempo. Harland & Wolff tuvo que movilizar a miles de trabajadores especializados para hacer posible aquel gigante de acero. Más de 15,000 hombres trabajaron en los astilleros de Belfast para construir el Titanic. Había remachadores, carpinteros, electricistas, fontaneros y obreros del acero, entre muchos otros, y todos cumplían una tarea esencial. Las jornadas eran largas y el trabajo duro. Se usaban herramientas pesadas para moldear y fijar el armazón del barco, y gran parte de la labor se hacía en condiciones difíciles, con ruido constante, humo, metal caliente y riesgos permanentes. Una de las figuras clave en todo ese proceso fue Thomas Andrews, el diseñador principal del Titanic. Como arquitecto naval, supervisó la construcción completa y se aseguró de que cada parte del barco se realizara correctamente. Andrews no era un jefe distante que solo revisaba planos desde una oficina. Era conocido por recorrer a diario el astillero, inspeccionar los avances y hablar con los hombres que trabajaban en la estructura. Quería comprobar que el barco fuera fuerte y seguro, pero también hermoso y cómodo para quienes algún día viajarían en él. Esa combinación de precisión técnica y atención por los detalles hizo que el Titanic fuera admirado incluso antes de navegar. La estructura del barco fue creciendo poco a poco, como si se tratara de una ciudad metálica levantándose junto al agua. Para ello hicieron falta enormes grúas y andamios de madera. Las piezas de acero eran pesadísimas y había que izarlas con cuidado para colocarlas en su sitio exacto. El casco del Titanic se ensambló con más de 3 millones de remaches, pequeñas piezas de metal que cumplían una función decisiva: unir entre sí las grandes placas de acero. Puede parecer un detalle menor, pero no lo era. Los remachadores tenían uno de los trabajos más importantes de todo el astillero. Debían colocar cada remache a mano, una tarea agotadora y peligrosa. Los remaches se calentaban hasta quedar al rojo vivo, se pasaban rápidamente a los obreros y se martillaban en su lugar antes de que perdieran temperatura. Chispas saltaban por todas partes, el ruido de los martillos retumbaba sin parar
y cualquier distracción podía causar una lesión grave. Aún así, miles de hombres realizaron ese trabajo con enorme precisión, dejando unido el esqueleto del barco pieza por pieza. Uno de los aspectos más impresionantes del Titanic era su sistema de propulsión. Para mover un barco tan enorme, se necesitaba una fuerza extraordinaria, y por eso sus motores fueron de los más potentes de su tiempo. El Titanic contaba con 2 inmensas máquinas de vapor y una turbina adicional, que juntas producían más de 46,000 caballos de fuerza. Esa energía se transmitía a 3 grandes hélices que impulsaban el barco por el agua y le permitían alcanzar velocidades de hasta 24 millas por hora. Puede no sonar tan rápido comparado con los medios de transporte actuales, pero para un transatlántico de aquel tamaño era una cifra notable. Todo ese poder dependía, además, de un trabajo humano casi invisible para los pasajeros. En las salas de calderas, cientos de hombres conocidos como fogoneros o stokers paleaban toneladas de carbón cada día para mantener vivas las calderas y alimentar los motores, mientras arriba algunos pasajeros paseaban entre salones elegantes. Abajo otros trabajaban entre calor, humo y esfuerzo físico extremo para que el barco avanzara. Ese contraste entre el lujo visible y el trabajo oculto es una de las cosas más interesantes de la historia del Titanic. Cada detalle del barco fue planeado con mucho cuidado. La gran escalera central, por ejemplo, no era simplemente una forma de subir y bajar entre cubiertas. Era una declaración de elegancia. También había comedores refinados, camarotes cómodos y espacios que buscaban parecerse más a un hotel de lujo que a un barco. Artesanos especializados construyeron paneles de madera, lámparas, vidrieras y decoraciones que daban a los interiores una sensación cálida y sofisticada. Incluso las zonas de tercera clase, aunque más sencillas, estaban diseñadas para ser más cómodas que las de muchos otros barcos de la época. Eso es importante porque muestra que el Titanic no se pensó solo para impresionar a los más ricos. También se quiso ofrecer una experiencia digna y mejorada a quienes viajaban con menos recursos. Y aquí aparece uno de los datos más curiosos del proyecto. El Titanic no buscaba ser el barco más veloz del océano, sino el más memorable. En aquellos años, algunas compañías competían por batir récords de velocidad. White Star Line, en cambio, apostó por otra clase de prestigio. Quería que sus pasajeros recordaran la travesía por el confort, el espacio y la sensación de modernidad. Era, en cierto modo, una estrategia muy inteligente. En vez de decir, llegaremos unas horas antes, el Titanic parecía decir, viajarás como nunca antes. Esa idea ayuda a entender por qué se invirtió tanto en salones, acabados, mobiliario y servicios poco comunes. También es interesante imaginar la escala del astillero de Belfast durante la construcción. No era solo un lugar donde se montaba un barco, era casi como una pequeña ciudad industrial, llena de ruido, movimiento y coordinación. Cada trabajador dependía del trabajo del otro. Si una pieza se retrasaba, afectaba a muchas más. Si una sección no quedaba bien alineada, el problema podía crecer. Por eso, construir el Titanic fue también una demostración de organización humana. No solo importaba el acero o la maquinaria, sino la capacidad de miles de personas para trabajar juntas hacia un objetivo inmenso. Tras años de esfuerzo, el barco estuvo por fin listo. El Titanic salió del astillero de Belfast el 2 de abril de 1912 para realizar pruebas en el agua antes de su primer viaje oficial. Aquellas pruebas eran importantes porque servían para comprobar que todo funcionara correctamente: los motores, la respuesta del timón, el comportamiento general de la nave. La reacción de quienes lo veían era de asombro. Su tamaño, su forma y su presencia causaban impresión inmediata. Para muchos, contemplarlo era ver una obra maestra de la ingeniería moderna, y realmente lo era. El Titanic representaba una confianza enorme en la capacidad humana para diseñar, construir y dominar los desafíos técnicos de su tiempo. Era una embarcación nacida de planos ambiciosos, de acero moldeado con esfuerzo, de millones de remaches colocados a mano, de motores descomunales y de una visión clara: ofrecer una nueva clase de viaje transatlántico. En él se reunían muchas de las grandes ideas de comienzos del siglo XX: progreso, industria, belleza, precisión
y una fe casi ilimitada en la ingeniería. Si uno piensa en ello con calma, la historia de su diseño y construcción ya es impresionante por sí sola, incluso antes de hablar de su viaje inaugural y de su destino final, porque el Titanic no empezó como un símbolo de tragedia, empezó como un sueño gigantesco. Fue el resultado del trabajo de miles de personas que pusieron sus manos, su conocimiento y su orgullo en una obra que creían destinada a ser historia, y de una forma distinta a la que imaginaron, así fue. Más de un siglo después, el nombre Titanic sigue despertando curiosidad, no solo por lo que ocurrió en el mar, sino también por la extraordinaria historia de cómo fue imaginado y construido. Tal vez esa sea una de las razones por las que sigue fascinando tanto, porque en su estructura convivían muchas cosas al mismo tiempo. Era una máquina inmensa y a la vez un espacio elegante. Era un proyecto industrial colosal, pero también una promesa de confort. Era el orgullo de una compañía naviera, el desafío técnico de un gran astillero y el trabajo diario de miles de obreros. En cada remache, en cada panel de madera, en cada caldera y en cada plano revisado por Thomas Andrews, había una mezcla de esfuerzo humano e imaginación. Y aunque el mundo recuerde sobre todo su final, entender cómo nació el Titanic permite ver algo más amplio, la historia de una época que soñaba en grande y que creyó que el futuro podía construirse, literalmente, placa por placa, sobre la orilla de Belfast.